Bueno, en primer lugar, yo no me considero líder porque no creo en líderes, ¿no? Yo me considero un combatiente más. Bueno, el balance es que, bueno, como en mi tiempo el marxismo, como yo era marxista, decía que el proletariado era la vanguardia, entonces yo me hice obrero, estaba en Argentina y me hice obrero. Abandoné la universidad por dos razones. Una de ellas porque cuando vine en vacaciones al Perú, vi que la tierra estaba en manos de los gamonales. Entonces, como yo estaba estudiando agronomía porque me gusta mucho el campo, dije, bueno, ¿a qué gamonal voy a servir o yo mismo voy a tener que ser gamonal? Y como la perspectiva esa no me gustaba, decidí dejar de estudiar, ¿no? Y además había otro motivo. En Argentina se vivía la campaña pro golpe contra Perón. La clase media estaba por el golpe, entre ellas el estudiantado, y la clase obrera estaba contra el golpe. Entonces yo no me identificaba con los estudiantes, sino con los obreros. Entonces me fui a Argentina a trabajar en la fábrica. Trabajé en la fábrica y hicimos movilizaciones de rechazo al golpe y todo eso. El golpe triunfó, hicimos movilizaciones después, etcétera, etcétera. Bueno, y entré a un partido que era internacionalista y bueno, cuando el Perú estaba bajo una dictadura, pero cuando se levantó esa dictadura, en el partido allá me dijeron que regresara al Perú para reorganizar el partido. Entonces regresé al Perú y como la clase obrera era la vanguardia, bueno, entré en fábrica. Pero no encontraba fábricas grandes, sindicalizadas, sino talleres chicos nomás. Entonces hasta que por fin encontré una fábrica grande, estaba portándome bien los 6 primeros meses para que no me despidan y después pensaba entrar al sindicato, que estaba dirigido por Aprita, pero por lo menos había sindicato. Bueno, en eso, entre varios grupúsculos de izquierda en Lima, preparamos una contramanifestación a la visita de Nixon, que era vicepresidente de Estados Unidos y que iba a visitar el Perú. Entre grupúsculos de izquierda, no estaba ni el Partido Comunista ahí. Entonces, la manifestación resultó mucho más grande de lo que nos habíamos imaginado y la represión también fue fuerte. Entonces, para que no me tomen preso, tuve que abandonar la fábrica y fugar a mi tierra, ¿no? Al Cusco. Mi hermana era periodista en uno de los periódicos que no se vendían en kioscos, sino eran los niños de 9 a 12 años, los canillitas que vendían el periódico. Entonces los organicé a ellos, ¿no? Y para luchar por sus reivindicaciones, y fui como delegado de esos a la Federación de Trabajadores del Cusco, pensando siempre que el proletario era la vanguardia. Y me encontré que la Federación de Trabajadores del Cusco no era fabril, no era industrial, sino artesanal, como no había fábricas en el Cusco. Entonces después me di cuenta de que el campesinado de la convención era la vanguardia. Y después el director del periódico me hizo detener y en la comisaría lo vi a uno a quien había conocido en la federación y también en la oficina de mi suegro, que era su abogado, ¿no? Un dirigente de la convención, y me dijo, a ti te van a soltar mañana porque no estás con el juez, pero yo estoy preocupado porque a mí me van a mandar a la cárcel y soy el tercer dirigente del sindicato que está preso, y como el hacendado es feroz, temo de que la gente se asuste. Era del sindicato de Chaupimayo. Entonces yo le dije, yo me voy a Chaupimayo. Bueno, anda a visitarnos a la cárcel y habla con nosotros, con los tres. Entonces, dicho y hecho, me soltaron al día siguiente. Fui a la cárcel a visitarlos y les dije, bueno, compañeros, yo me voy a Chaupimayo. Estuvieron de acuerdo ellos, y había un compañero de Chaupimayo que también los había visitado, y entonces le encargaron, háganle esperar un caballo en el puente de Chaullay, porque se entraba por ferrocarril a la convención en el puente de Chaullay, y de ahí le hacen esperar un caballo para que suba al sindicato.
había 8 kilómetros que subir, ¿no? Para el sindicato me esperó el caballo, me fui, entonces allí me recibieron bien porque yo era, bueno, porque yo era mandado por sus dirigentes y fui como delegado de ellos. Todavía no había federación de la convención. Entonces fui como delegado de ellos a la Federación de Trabajadores del Cusco, pero como en la Federación de Trabajadores del Cusco los dirigentes eran los del Partido Comunista y ellos calificaban a los trotskistas de agentes del imperialismo y a mí me decían que era agente del imperialismo y además agente de los hacendados, entonces no me aceptaron, ¿no? Después cuando llegaron a... se realizó, cuando eran 8 sindicatos se realizó el congreso para fundar la Federación de la Convención y los padrinos eran los de la Federación de Campesinos del Cusco. Entonces en el local de la Federación de Campesinos del Cusco se iba a realizar el congreso. A mí me habían nombrado como uno de los delegados de Chaupuimayo. Entonces entró uno de los burócratas de la Federación de Trabajadores del Cusco, dijo, mientras Hugo Blanco esté acá no comienza el Congreso. Entonces tuve que salirme para comenzar el Congreso. Y no podía tampoco ir de delegado a la Federación de la Convención, porque como yo era agente del imperialismo y de los hacendados no me aceptaban, entonces mandábamos a otros compañeros. Hasta que me tomaron preso por otro motivo, porque había habido un paro que había sido decretado por la Federación de Trabajadores del Cusco. Yo salí a la calle, vi que había un piquete huelga, me uní a ese piquete huelga y resulté dirigiéndolo. Entonces hicimos parar el tren que iba a la convención y en las afueras del mercado también estábamos haciendo parar, y los guardias que me habían visto que estaba haciendo parar el tren a la convención y que me vieron ahí, me agarraron y quisieron meterme al patrullero. Yo palanqueaba, no me dejaba meter al patrullero, entonces sacaron el arma para amenazarme y yo no hacía caso. Entonces la gente comenzó a silbar cuando me amenazaron, entonces apuntaron a la gente para que hicieran eso. La gente tiró piedras y rompió el parabrisas del patrullero, entonces tuvieron que soltarme, pero estaba perseguido yo por eso. Bueno, por esa razón me capturaron y la Federación de Trabajadores del Cusco sacó un comunicado: nosotros no tenemos nada que ver con agitadores, como diciéndoles que no les importaba que me tuvieran preso, ¿no? Y entonces vino un compañero del sindicato de Chaupuimayo a la Federación de Trabajadores del Cusco y les dijo: bueno, venimos a comunicarles que vamos a hacer que el sindicato acordaba todos los miembros vamos a hacer una huelga de hambre por la libertad de Hugo Blanco. Pero ¿cómo le van a hacer eso al Poder Judicial? No, no es contra el Poder Judicial, es contra la Federación de Trabajadores por no defenderle a él. Entonces, bueno, ya se asustaron los de la Federación, sacaron un comunicado pidiendo mi libertad, amenazando con un paro. Bueno, fue suficiente eso, me dieron libertad. Entonces yo aproveché y me fui a la Federación de Campesinos de la Convención, que ya existía, ¿no? A agradecer por mi libertad a ellos y a la Federación de Trabajadores del Cusco. Y estaba ahí el jefe del Partido Comunista del Cusco, que era precisamente puneño, José Sotomayor, ¿no? Entonces estaba ahí, entonces agradecí, y él dijo que claro, no podíamos hacer otra cosa, teníamos que defenderlo, entonces ya no me pudieron sacar de la federación ahí. Y en Chaupuimayo nos habíamos comprado un mimeógrafo de segunda mano, como no había fotocopias, ¿sabes? Las copias se hacían, y habíamos sacado un volante contra el monstruo de la convención, Alfredo Romanville, que le gustaba mucho no solamente a Chaupuimayo, sino a las otras haciendas que tenía también Romanville. Y los compañeros, los nuevos sindicatos que se organizaban, pedían que yo vaya a organizarlos para que yo saque volantes para ellos. Entonces pedían que yo vaya, yo iba a organizar el sindicato mandado por la federación y me decían: compañeros, sácanos un volante. Cuesta 50 soles, le decía, porque tengo que comprar papel, tinta, papel extensión.
ponían cuota, me daban los 50 soles, y a la siguiente reunión de la federación ya estaba el volante para el sindicato, que los compañeros lo pegaban en su puerta, a veces de cabeza para abajo, como eran analfabetos, pero era un papel que hablaba a favor de ellos, ¿no? Y así conocí la mayor parte de los sindicatos del Valle de la Convención y del Valle de Lares, ¿no? Después, algunos sindicatos comenzaron a quejarse mediante los abogados a la inspección de trabajo. Nos hacen trabajar más de 8 horas, que nuestros hijos y nuestras mujeres también tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, iban allí con su abogado, entonces el abogado de la Hacienda, bueno, algunos de los pedidos de ellos aceptaban, firmaban un pacto y se cumplía ese pacto. Pero había hacendados que de mentalidad completamente feudal, que decían, ¿quién va a estar, cómo voy a ser loco estar discutiendo con mis indios la forma en que tienen que servir? No, hay que meter presos a los cabecillas y asunto arreglado. Y verdaderamente decían eso. Como el Poder Judicial y la Fiscalía estaban y están al servicio de los ricos, bueno, entonces mandaban presos. Pero 3 de esos sindicatos que no querían firmar pacto, los hacendados, hicieron huelga. La huelga consistía en no ir a trabajar donde los hacendados. Y había un sistema semifeudal, como digo, pues, ¿no? Donde al campesino le daban un pedacito de tierra para que trabaje para sí, y en pago de eso los campesinos tenían que trabajar gratuitamente para el hacendado. Entonces la huelga consistía en no ir a trabajar para el hacendado. Entonces, como eran precisamente los más feroces hacendados, comenzaron a andar armados y a disparar al aire: indios, ladrones, me están robando mi tierra, los voy a matar. Fueron a quejarse a la federación los campesinos, los dirigentes los mandaron, vayan y quéjense a la policía. Se quejaron a la policía y en la policía les dijeron: indios sinvergüenza, todavía tienen cara de quejarse, verdaderamente le están robando la tierra al patrón y él tiene derecho a matarlos como perros. Entonces regresaron a la federación y dijeron: vamos a ser compañeros. Los hacendados quieren matarnos, nos quejamos a la policía y en la policía nos dicen que tienen derecho a matarnos como a perros. Entonces tenemos que organizarnos nosotros mismos. Entonces un compañero dijo: sí, pues, pero ya sabemos que cuando estemos borrachos podemos disparar los unos a los otros. Tiene razón el compañero, para que no haga eso mejor organizamos comités de autodefensa. Se acordó eso y me nombraron a mí para que organizara los comités de autodefensa, ¿no? Y de cada sindicato también organizaron comités de autodefensa. Pero el gobierno comenzó a reprimir al movimiento sindical campesino del Cusco. Y yo escuché lo que dijo el jefe de la Guardia Civil por radio, ¿no? Primero vamos a reprimir en la parte serrana del Cusco, donde es más raro el sindicalismo campesino. Después pasamos a la convención, aplastamos la convención y después pasamos a Chaupimayo. O sea, el plato de fondo era Chaupimayo, ¿no? Entonces estaba cantado eso. Y bueno, comenzaron a perseguirme a mí, y ya no me movía del territorio de mi sindicato. Como quedaba a 8 kilómetros de altura, que había que subir una cuesta, nosotros nos enterábamos de que venía la policía 1 hora antes de que llegue. Sabíamos cuántos policías venían, de qué grados, con qué armamento. Entonces encargábamos a las compañeras que les inviten caldo de gallina a los policías y nos retirábamos del pueblo. Entonces llegaban los policías, preguntaban: tal fulano, ¿dónde es su casa? Vive acá. Tal fulano, vive acá, vive acá. Iban a la casa: estamos viniendo a buscarlo a tal fulano. No está. No está, ninguno de los que estaba con de captura estaba. Bueno, tenían que tomar el caldo de gallina que les invitaban las compañeras, se daban 2 vueltas ahí y se regresaban, y nosotros regresábamos, ¿no? Sabían que estaba ahí, pero no podían capturarme, ¿no? Entonces, pero yo no podía moverme del territorio de mi sindicato. Entonces los otros sindicatos que elegían también a la gente que tenía que ocuparse de la autodefensa, mandaban también a los compañeros al territorio del sindicato.
Entonces, ahí había compañeros de diversos sindicatos. Después pusieron fuera de ley a los sindicatos, y las asambleas de los sindicatos cercanos a la federación ya no funcionaba, y los sindicatos cercanos a la carretera entraban los guardias y a culatazos disolvían las asambleas, pero a Chaupimayo Entonces, como ya no había federación, en las partes lejanas los sindicatos se reunían, hacían una reunión de 3 sindicatos, 4 sindicatos, y había una reunión de 4 sindicatos en el territorio de Chaupimayo, y en eso llegó un campesino en la parte alta y dijo: compañero, yo soy secretario general de mi sindicato, ha ido el hacendado con un policía para capturarme, y al no encontrarme, encontraron solamente un niño que creyeron que era mi hijo, pero era mi ahijadito, y le preguntaron a él dónde estaba yo. Como el chico no sabía, dijo: no sé. Entonces el hacendado le pidió al guardia su arma, el guardia le dio su arma, y con su arma lo amenazó al niño de esta distancia, ¿no? Si no hablas dónde está tu papá, te mato. Como el chiquito no sabía, se puso a llorar, ensubarió el arma y le disparó el brazo. Entonces fue el secretario general a donde mí, a Chaupimayo, y dijo: compañero, ¿a qué autoridad puedo quejarme? ¿A qué autoridad te vas a quejar, compañero? Todas las autoridades están contra nosotros. Quéjate a tus compañeros que están en la asamblea. Se quejó a los compañeros, y ahí dispusieron de que vaya una comisión a pedirle cuentas a ese hacendado. Quien va a encabezar la comisión, Hugo Blanco. Pero hemos dicho que el compañero Blanco no debe salir del territorio de Chaupimayo porque está perseguido. Yo le dije: bueno, compañeros, el asunto es tan grave que si desean ustedes me voy. Entonces me ordenaron a mí que yo escoja a la gente, como yo estaba practicando la autodefensa con los compañeros. Fuimos gente de varios sindicatos, algunos armados, otros desarmados, ¿no? Teníamos que pasar por 2 puestos de la Guardia Civil antes de llegar a esa hacienda, y bueno, pasamos por uno de los puestos y el otro no pudimos pasarlo. Vimos que estaban corriendo a avisarle al puesto de la Guardia Civil, y bueno, yo dije: los de arma corta pasamos adelante, y si nosotros pasamos, pasan los de arma larga, pero si nosotros nos detenemos, también ustedes se detienen. Entonces vi que un policía en la puerta del puesto estaba leyendo un periódico con su cabeza bien metida al periódico, ya nos había visto, nos iban a agarrar por atrás. Entonces me acerqué y le dije: señor, quiero hablar con usted. Pase, me dijo, siéntese. Y le dije: ¿sabe que en la hacienda Jayara ha pasado esto? Ha ido el hacendado con un guardia, y al no encontrar al secretario general, el hacendado le pidió el arma al guardia, el guardia le dio su arma, y con su arma hirió en el brazo al niño. Con el arma del policía, en presencia del policía, nos están mandando a que pidamos cuentas a ese hacendado, y como no tenemos la suficiente cantidad de armas, venimos a llevarnos las armas de acá. Mientras eso sacaba el revólver, le amenazaba: usted levante las manos, vamos a sacar las armas y acá no va a haber ningún herido. Pero yo no sabía que estaba hablando con el guardia, que precisamente había ido con el hacendado. Entonces tenía la conciencia social. Bueno, si quieren las armas les vamos a dar. Se comenzó a parar, y yo le dije: no, levante las manos o disparo. En vez de levantar las armas, mete la mano al bolsillo, era para sacar el arma. Disparé, él alcanzó a sacar el arma y alcanzó a disparar, pero el disparo fue al techo. Me demoraba un segundo más y era yo el muerto. Y dispara, ordenó, entonces, dispara o disparen, y de adentro comenzaron a salir balas. Entonces yo le quité, estaba herido, entonces yo le quité el arma y dije: afuera, mis compañeros. Entonces dijimos: vuestros techos de paja, nosotros tenemos fósforos, nada, tenemos dinamita, nada, seguían disparando. Entonces hice que metiera un cartucho de dinamita, que volara a una esquina del puesto, y por ahí metimos una granada de mano hecha en una lata de leche Gloria con fierritos ahí, y después vi que había un montón de gente en la puerta del puesto. Dije: ¿qué hacen ahí? Un guardia se ha rendido, me dijeron. No lo toquen, un prisionero es sagrado, les dije. Entonces, porque querían, como había estado disparando contra ellos, querían pegarle, ¿no? Entonces no lo tocaron, lo trajeron. ¿Y ustedes piensan ganar? Bueno, haremos lo que podamos, le dije. Bueno, ustedes, siendo pobres como nosotros, están defendiendo a los ricos, ¿no? Y déjeme atender a mi compañero. Pero ¿cuántos guardias más hay adentro? No éramos solo bueno, está bien, vamos, ¿eh? Entonces fuimos, estaba herido el guardia, lo levantamos a una cama. Dije: ¿hay sanitario en este pueblo? Sí, hay sanitario.
traigan al sanitario, les dije a mis compañeros, se ha metido debajo del cárcel, no quiere venir. Bueno, vayan con el guardia, puede ser que al uniforme del guardia tenga más miedo que a vuestras armas. Lo trajeron al sanitario, le dije, si necesita medicinas de primeros auxilios, acá tenemos. Entonces, no, lo que necesito es una vela, bueno, traiga una vela. Entonces ya como ya había habido un herido, ya no continuamos porque nos iban a agarrar por atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo había ido afeitado para que no me reconozcan, pero como ya había caído un hombre, entonces me despedí del guardia que había quedado vivo y le dije, yo me llamo Hugo Blanco, he sido yo el que he disparado para que no estén chapando a uno u otro dirigente, ¿no? Entonces él fue pues a Quillabamba, a la capital, para denunciar el asalto al puesto, y cuando los periodistas le preguntaron, ¿y usted por qué está vivo? Le debo mi vida a Hugo Blanco. Dijo, ¿para qué dijo eso? Lo metieron preso por cobardía, ¿no? Entonces, pero bueno, en el juicio que le siguieron yo declaré en favor de él y bueno, tuvieron que liberarlo. Y entonces de ahí ya no podíamos seguir, regresaron, nos hicieron llamar los compañeros de una hacienda que querían que hagamos que los organicemos en sindicato, los organizamos en sindicato, acordaron no trabajar más para el hacendado y me pidieron que vayamos a comunicarle al hacendado que ya no iban a trabajar más para él. Yo les dije, bueno, nosotros estamos en guerra con los hacendados. Vamos a ir y le vamos a comunicar eso, pero no solo eso, nosotros necesitamos dinero, necesitamos armas, necesitamos radios, necesitamos relojes, todo eso vamos a sacar porque estamos en guerra con los hacendados. No, compañero, por favor, no haga eso, nos van a decir ladrones. Bueno, nosotros creemos que es correcto porque estamos en guerra con los hacendados, pero acá no mandamos nosotros por estar armados, este es vuestro territorio, acá mandan ustedes, entonces vamos a seguir las órdenes de ustedes y lo vamos a hacer. Y fuimos donde el hacendado y al hacendado le comunicamos que los campesinos no iban a trabajar del día siguiente y además le relaté lo que había conversado yo con él, le dijimos que estábamos en guerra contra los hacendados y que necesitamos dinero, armas, relojes, radios, pero ellos nos ordenaron que no hagamos y por eso no lo hacemos. Les dije, eso habrá quedado muy agradecido para sus campesinos, ¿no? Entonces regresamos, después hicimos una emboscada. Yo me puse al medio y le dije no disparen, mientras yo no dispare no sabíamos de dónde iban a venir los guardias, nos dijeron que venían de abajo 2 guardias, entonces yo me puse al medio, yo pensaba amenazarles, desarmarlos y que siguieran, pero mis compañeros se pusieron nerviosos, dispararon y mataron a los 2 guardias. Entonces, como represalia a eso, atacaron Chaupimayo, la policía mataron a un compañero y cuando se estaban regresando en el puente les esperaron varios campesinos, a quienes dicen que mataron a algunos, pero ellos también arrebataron las armas de ellos. Y eso fue importante porque eso indicaba que si seguían cometiendo abusos los guardias, iban a surgir otros grupos de autodefensa, ¿no? Entonces ya dejaron de cometer atropellos los guardias, ¿no? Entonces, bueno, después nos sorprendieron los guardias, nos dispersaron, después nos capturaron uno por uno. La Guardia Civil tenía orden de agarrarme muerto y la PIF, por fregar a la Guardia Civil, tenía orden de agarrarme vivo porque sabían que iba a declarar contra la Guardia Civil y por mi suerte fue uno de la PIF el que me capturó, ¿no? Entonces, bueno, y así fue. Y yo tenía que haber estado preso en la cárcel del Cusco, pero no me llevaron a la cárcel, me llevaron al cuartel y ahí estaba cuidado por unos guardias, ¿no? Civiles de una comisaría, hasta que a uno de ellos, cuando estaba en la comisaría, se le cayó una foto mía autografiada, entonces dijeron, bueno, ahora lo vamos a fregar, no lo van a cuidar ya los guardias, sino lo van a cuidar los que lo persiguieron para matarlo, los de la DOES, la policía antirrepresiva, ¿no? Entonces yo dormía ahí con luz, con el guardia mirándome y todo eso. Ya estuve acostado y entonces entraron los de la DOES. Me dijeron, ¿tú eres Hugo Blanco? Sí. Tú sabes que te perseguíamos y que si te veíamos te matábamos. Así que malos, yo solo les hubiera tirado florecitas, le dije. Entonces se rieron y ahí comenzó una amistad estrecha entre yo y los de servicios especiales antisubversivos, ¿no?
Y ellos, bueno, entonces, estaba prohibido tomarme fotos, ellos mismos me tomaban fotos cuando iban los familiares a visitarme, a mi hijita la traía en brazos, mi hijita decía, mis amigos tombos, entonces, ellos mismos me tomaban fotografías y todo eso, dejaron pasar un documento que mandaron los camaradas, etcétera, etcétera, y desgraciadamente, el fotógrafo a quien había dado mi familia para que revele la fotografía, como era con rollos todavía, llevó eso a la policía. Entonces la policía dijo, bueno, tenemos que cambiarlos estos. Los sacaron a ellos y mandaron a los de la caballería para que me cuide. Todo esto en un mes, ¿no? Entonces, a uno de la caballería le pregunté algo, no me contestó, le dije, señor, parece que estamos entre gente civilizada. Yo soy su prisionero, usted es mi guardián, le estoy preguntando esto, por favor, contésteme. Entonces le parecía que se le saltaban las lágrimas a los ojos y me dijeron, nos han prohibido cruzar una sola palabra con usted, ¿no? Entonces, después vino un sargento y dijo, acomoda sus cosas, ya no podía quemar el documento político que me habían mandado. No era por mí mi temor, ni por los camaradas, sino por los guardias que habían dejado pasar eso, ¿no? Pero bueno, acomodé mis cosas, me mandaron no por aire a Arequipa, sino porque estaban vigilados el aeropuerto por mis compañeros, sino por tierra, y llegué a la cárcel de Arequipa y ahí el sargento me dijo, a ver, a revisar sus cosas. Yo temblando por el documento ese, no temblaba por mí ni por los camaradas, sino por los guardias. Y un guardia estaba vigilando lo de abajo, entonces él agarró los libros, el sargento. Los libros no me importaban, en el libro que me había traído mi hermano. Entonces, y yo protesté, no me va a quitar esos libros que ha entrado con permiso de la guardia. A mí lo que me importaba era el documento que estaba ahí. Entonces, cuanto más le decía yo, más hoja por hoja, comenzaba a mirar los libros. Y yo veía de reojo lo que estaba el guardia. El guardia vio el documento ese político, lo dobló y lo metió entre la ropa. Porque yo confío más en el de Graham, no. Y después de haber discutido conmigo, dijo, no, estos libros se quedan. No hay nada más, no hay nada más. Entonces, eran guardias republicanos, pues, ¿no? De los de las prisiones. Entonces fui a mi celda y ahí doblé el papel, porque hay que doblar un papel para quemarlo por arriba, para que no despida humo. Y cuando estaba quemando el papel, escucho golpecitos en la ventana, apagué y salí. ¿Quién está ahí? Soy el que estoy de servicio acá afuera, Hugo, nosotros estamos contigo, me dijo el guardia republicano. Entonces, bueno, y después me mandaron, como digo, me habían mandado después me tuvieron en un compartimiento y en una celda yo con candado y un guardia afuera, pero desarmado, y el guardia armado estaba arriba. Entonces cuando tenía necesidad de que abran, le decía el guardia arriba y él comunicaba a los de abajo para que abrieran, ¿no? Y ellos me dijeron, cada día nos dan charlas anticomunistas. Hoy día nos han dado tal charla. Entonces, si no había ellos me decían, los soplones son tal fulano, te vamos a avisar cuando hay algún soplón. El soplón para ellos era el soplón para mí también. Entonces, cuando no había un soplón arriba o abajo, yo daba la contracharla. Después ellos me decían los abusos que cometían los oficiales. Todo eso yo lo escribía a mano y les daba a ellos. Boletín El Guardia, donde estaba, ellos lo sacaban a máquina y en grupos de 2 o de 3 leían, hasta que cayó en manos de un sargento. Mandaron 2 guardias presos al cuartel de la Guardia Civil, incomunicados ellos, incomunicado yo, pero la comunicación era fluida porque ellos les decían a los guardias civiles cómo querían que yo declare, ellos le decían a los guardias republicanos me decían a mí y todo, ¿no? Entonces, y les dieron de baja a los 2. Pero después, cuando me dieron libertad, me encontré con los 2. Uno era chofer de taxi, otro trabajé en el Madison Square Garden de Estados Unidos. Les pedí disculpas por mi culpa, los votaron. No, tenemos que agradecerte porque nos hemos librado de ese infierno, me decían, ¿no? El del Madison Square Garden me regaló un polo del Madison Square Garden. Entonces, bueno, y después llegó
un ómnibus con policías, ¿no? Con republicanos. Ellos dijeron, ¿a dónde? A Moliendo, ¿a dónde están mandando a ellos? Y a los que estaban de servicio ahí le dijeron, agarren vuestras cosas y suban al ómnibus. Y los mandaron presos al cuartel del Potao en Lima, ¿no? que es para los guardias y todo eso, ¿no? Y el periódico salió, los guardias querían hacer escapar a Hugo Blanco, mentira, no querían hacerme escapar, pero hay una vez que me estaba conversando el capitán, no sé qué cosa le dije que no debía haber sabido yo. Entonces cuando llegó el capitán, ahí llegó, a ver, infórmeme las cosas que han pasado acá. Le informaron algunas cosas, pero yo no pido que me informen más que a Hugo Blanco, pero infórmeme por lo menos lo mismo que le informan a él, dijo el capitán, ¿no? Entonces, bueno, fue así, ¿no? Entonces, cambiaron a la guardia muchas veces y, bueno, después se realizó la audiencia y el tribunal, ¿quién era? Eran oficios generales de la Guardia Civil, que había sido el cuerpo con el cual yo había chocado, o sea, eran juez y parte, ¿no? Entonces, bueno, como digo, cambiaron a la Guardia 3 veces, 2 veces en el Cusco en un mes y en 3 años cambiaron a la Guardia de Arequipa 3 veces también, ¿no? Entonces, por eso me parece una estupidez que Sendero mataba al guardia por ser guardia o al soldado por ser soldado. Porque cuando estaba en el Cusco podía salir un momento a tomar el sol, ¿no? Un cuarto de hora, entonces rodeado por los guardias y hoy nosotros rodeados por los soldados. Me llegó una pelotita de papel, lo oculté, leí dentro de cuando ya estaba dentro del pabellón que me habían dicho, y ahí leí, Hugo, nosotros también somos campesinos, estamos contigo, o sea, lo que me dijo un soldado, ¿no? Entonces, así, y bueno, el tribunal era el tribunal de... y habían hecho, antes del juicio me mandaron un mensaje los del tribunal, ¿no? Un mensajero que me dijo, mire, usted está entre la pena de muerte y los 25 años, pero tiene una forma sí, mi abogado me ha dicho, tiene una forma de librarse de eso. ¿Cuál? Bueno, usted se hace el enfermo, nosotros constatamos que usted está enfermo y lo deportamos al país que usted elija. Gracias, gozo de perfecta salud, le dije, porque no podía renunciar a asistir a esa audiencia donde públicamente iba a denunciar lo que era el gamonalismo y lo que era la actitud de la policía, ¿no? Entonces, me habían tenido separado de mis compañeros durante 3 años, ¿no? A ellos les dijeron, bueno, para ustedes es fácil salir, lo único que tienen que decirlo es, somos campesinos semianalfabetos y el comunista Hugo Blanco nos ha engañado, dicen eso y salen inmediatamente. Entonces yo llegué y la audiencia tenía que haberse realizado en Cusco, porque en el Cusco fueron los acontecimientos, pero la realizaron en Tacna, que era una ciudad de comerciantes que no sabía nada de nada. Acaban de juzgar a los criminales, entonces la sala la tribuna de la Guardia Civil, que era el cuartel de la Guardia Civil, que se realizaba la audiencia, estaba llena de gente que quería conocer a los criminales, pues. Entonces, entré a la sala de audiencias y vi a mis compañeros después de 3 años. Entonces grité, tierra o muerte, y todos ellos, venceremos. O sea, ninguno dijo que sí, que campesino analfabeto, no, todas sus declaraciones contra los hacendados y contra la Guardia Civil, ¿no? Entonces, bueno, acá no hemos venido a discutir de política, acá hemos venido a discutir hechos concretos. Y un capitán tocó la campanilla y dijo, se abre la audiencia. Entonces yo me paré y dije, en esta sala los únicos criminales que hay son los que están sentados como jurados. Y no solo son criminales, sino también cobardes, porque no se atreven a ir ellos a combatirnos y mandan a los cholitos como nosotros para que nos matemos entre cholitos.
siéntese, no podían hacerme sentar, estaba un capitán ahí. Cuando el capitán se retiraba, los guardias me decían, grítales más Huguito, estos desgraciados, diles otra vez tiro o muerte, me decían los mismos guardias que en la foto que están queriendo hacerme sentar ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, como dijeron hechos concretos, entonces le dije a mi abogado que me preguntara qué le había dicho al campesino que fue a quejárseme y de que habían disparado a un menor, y entonces bueno, le habría dicho 2 o 3 palabras, pero en el tribunal me tiré todo un rollo contra la podredumbre del Poder Judicial y de la Fiscalía y todo eso. Después también, ¿qué le había dicho al guardia que se había rendido? Al guardia que se había rendido también les dije 2 o 3 palabras, pero allí me tiró un rollo diciendo, y cuando alguno de ustedes queda vivo, esos valientes de escritorio tienen la sinvergüencería de seguirle juicio por cobardía a ustedes y meterlos presos, porque sabía que habían hecho eso con el guardia, ¿no? Y bueno, después me llamaron a declarar, porque a declarar oralmente, ahí dije yo cómo habían pasado las cosas, y es obligación de ellos preguntar, ¿tiene algo más que agregar, no? Entonces tiene algo más que agregar, pero por favor le suplicamos que ya no hable de los abusos de los hacendados ni de los abusos de los guardias, porque eso ya hemos escuchado suficientemente de sus concausados. Está bien, no voy a hablar de eso. Y mi abogado me había dicho, tal general ha pedido la pena de muerte para ti, Fernández Hernani, ¿no? Entonces, tiene algo más que aclarar, sí, pero no voy a hablar ya de los abusos de los policías, ni de los abusos de los hacendados. ¿Tiene algo más que aclarar? Sí. Si los cambios sociales que han habido en la convención merecen la pena de muerte, estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero que sea el que dispare, señalé al que había pedido la pena de muerte, con sus propias manos, que no ensucie con mi sangre las manos de los guardias civiles ni de los guardias republicanos, porque ellos son hijos del pueblo y por lo tanto mis hermanos, que él se atreva a disparar, sáquenlo. Y la última vez que grité tierra o muerte, no solo mis compañeros me contestaron, todo el público asistente de Tacna, venceremos. Y hicieron desalojar la sala. Y al día siguiente, el día de visita, la cuadra de 2 colas, no tenía más que abrazar a la gente. Y uno que lo reconoció a mi abogado en la calle, se le acercó, se sacó el saco de cuero y le dijo, entréguele esto a Hugo Blanco y dígale por favor que se haga matar pero que no traicione. Entonces, bueno, años después, cuando fui a hacer la campaña para la Asamblea Constituyente, fui a Tacna y ahí dije, bueno, un compañero de ustedes le pidió que me haga matar y que no traicione y estoy cumpliendo el encargo de ese compañero. Y Tacna fue la que votó más por mí, más que el Cusco, para la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, sirvió para concientizar también al pueblo de Tacna, a la audiencia, ¿no? Y bueno, de ahí me mandaron al frontón, en el frontón ya me sentía libre, ¿no? Y ahí, bueno, primero caminé, pero yo decía, a cualquiera de estos presos pueden pagarle 100 soles para que me mate un hacendado y me mata, ¿no? Entonces andaba con botines, un desarmador ahí como arma y con un saco de cuero. Pero pues ya me cansé y acompañado por uno de mis compañeros, pero pues ya me cansé de andar así, ya andaba con traje de baño y aprendiendo a nadar ahí en el frontón, ¿no? Y bueno, me hice amigo de 12, que después me enteré, después de haberme hecho amigo de ellos, que eran jefes de las bandas más notorias del frontón, ¿no? Y me decían algunos, pero tú estás tapado, porque los sentenciados a mucho tiempo, como yo estaba sentenciado a 25 años, estaba tapado. ¿Qué quiere decir? Que entran a cualquier celda, se sacan el primus delante del dueño y no puede hacerles nada porque está tapado y puede matarlos, ¿no? Yo, ¿qué iba a hacer esas cosas, no? Y al contrario, después hubo una fuga en el frontón y rescataron volvieron a capturar a los presos que se habían fugado y a 2 de ellos los mataron, ¿no? Y declararon que el ámbito de la dirección no podía entrar nadie. Y lo capturaron también a uno que le decían la metralleta, y Portugal, y lo mandaron a la Siberia. La Siberia era una celda que era bañada por el agua del mar.
Entonces ahí le entraba el agua al preso. Y le dijeron, no te preocupes, esto va a terminar pronto, porque tú y Hugo Blanco van a encabezar un motín y nosotros vamos a tener que matarlos, ¿no? Entonces, bueno, estaba prohibido ir a la zona de la dirección después de la fuga, ¿no? Y a mí me hicieron llamar. Yo estaba yendo y por supuesto tenía que entrar a la dirección porque me hacían llamar de la dirección. Entonces los guardias me golpearon. Yo, como estaba haciendo el llamado, me resistí. De arriba comenzaron a silbar los presos comunes, ¿no? De arriba hay un cerrito ahí en el frontón, ¿no? Y los encañonaron el centro, me di cuenta. Entonces regresé a mi celda y me declaré en huelga de hambre, ¿no? Como protesta, ¿no? Entonces vinieron los periodistas, ¿no? Y ahí, bueno, levanté mi huelga de hambre, ya me dejaron en libertad. Entonces ahí ante los periodistas declaré yo: voy a hablar lo que cualquier otro preso puede decir, pero ellos no hablan, como son prisioneros comunes, pueden hacerle cualquier cosa y no es, pero para que me maten a mí es más difícil porque soy prisionero político. Y dije que acá han matado a dos de los que se escaparon, los han recogido y a Portugal lo tuvieron así. Lo tuvieron en Siberia bañado por las aguas del mar y le dijeron que eso pronto iba a terminar porque yo y él íbamos a encabezar un motín. Entonces esos atropellos se cometen acá, ¿no? Cuando me tomaron preso a mí, continuó la reforma agraria. Por eso es falso que digan la reforma agraria de Hugo Blanco, porque no fui yo, fue la colectividad. Porque como dije, no sé si te dije que 2 hacendados habían pedido que se haga la reforma agraria, ¿no? Y mandaban donde los dirigentes a decir vamos a hacer la reforma agraria acá por orden del gobierno, y ellos decían no necesitamos la ley de reforma agraria del gobierno, acá se hace la ley de reforma agraria del campesinado que dice que no se le deja ni un palmo de tierra al hacendado ni se le paga un centavo. O sea, esa reforma agraria terminó cuando yo ya estaba preso, pero fue completa, que solamente en esas 2 haciendas se hizo la reforma agraria del gobierno, ¿no? Pero en las otras haciendas no. Se hizo completa la reforma agraria, pero no es la reforma agraria de Hugo Blanco, porque eso culminó cuando nosotros estábamos presos. Yo tengo un folleto por ahí que digo la guerra de la minería contra el Perú, ¿no? Porque son las grandes empresas transnacionales las que gobiernan el Perú a través del Poder Ejecutivo y a través de las mayorías de las cámaras, que tienen a la izquierda ahí para decir somos democráticos, no es culpa nuestra, si ellos no pueden convencer a sus compañeros diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso voy a hablar de Puno. Después de una de mis deportaciones, yo regresé y me nombraron de secretario de organización de la CCP. Yo, bueno, fui nombrado ahí y después me enteré de que en Puno querían reformar la reforma agraria de Velasco, ¿no? Y porque cuando estuve en uno de mis exilios, como digo, en la hacienda, en la SAIS, Tupajamaru de Anta, habían tomado los campesinos. Entonces yo les dije en Lima, bueno, nos han nombrado como dirigentes nacionales, pero no es para que estemos sentados acá en Lima, pide que me destaquen a Puno. Entonces me destacaron a Puno y yo dije, bueno, acá, compañeros, yo no vengo a dirigir las tomas de tierra, eso tiene que ser dirigido por los compañeros puneños. Yo he venido a reforzarles a ustedes solamente. Bueno, tú como entiendes de autodefensa, ocúpate de organizar la autodefensa, me dijeron. Y acá se recuperaron 1.250.000 hectáreas de la reforma agraria que había hecho Velasco, de haber formado las cooperativas, que en realidad no eran cooperativas, sino era que la gente trabajaba para los burócratas, para el presidente, para el director, etcétera, etcétera. Y acá se recuperaron 1 millón. ¿Quién hizo eso? Fue el campesinado comunero puneño.
de la zona quechua, porque en la zona aymara no habían SAIS y yo quería aprender aymara, pero como no habían SAIS en la zona aymara, el movimiento se realizó en la parte quechua. Entonces en la parte quechua se recuperaron, como la SAIS Buenavista, por ejemplo, que queda entre Cusco y entre Puno y Juliaca, fue tomada por 10 comunidades, ¿no? Todo incluyendo el local, ¿no? de la SAIS. Entonces eso, y desgraciadamente se olvida la historia, ¿no? Entonces eso, pero no vamos a esperar que la historia oficial diga eso, pues. Pero los indígenas de Puno tienen que comunicar, pues, que es obra de ellos que 1.250.000 hectáreas pasaron a manos de las comunidades. Eso tienen que comunicar. Bueno, ahora estamos gobernados por las grandes empresas multinacionales que atacan al medio ambiente peruano con la minería a cielo abierto, que no es como la minería de socavón, donde, bueno, la gente encontraba una veta de oro, de plata o de cobre y lo sacaba, pero ahora no, ahora tienen que volar 4 toneladas de roca para sacar 1 gramo de oro, mezclándolo con bastante agua con cianuro, para que salga eso. Y esa agua con cianuro ya no puede ser usada para beber, no puede ser usada para la agricultura ni para la ganadería. Por eso hasta ahora se resiste el pueblo de Cajamarca a la mina Conga, que afectaría un distrito de la provincia de Cajamarca. El distrito de Selendín, que son los que más combaten contra la minería a cielo abierto, y también Hualgayo, ¿no? La provincia de Hualgayo. Entonces hay resistencia en ellos, y precisamente la compañera Máxima Acuña, que nosotros la tenemos como emblema de nuestro periódico Lucha Indígena, se ha sacado el premio Goldman mundial, que es un premio internacional para los defensores del medio ambiente. Allá en Cajamarca acostumbran, hay una compañera colombiana que ha sacado películas de las mujeres que cantan sus improvisaciones contra Conga, ¿no? Cantan, y ha sacado un video de ellas. Y también Máxima, el agradecimiento no lo hizo hablando, sino lo hizo cantando, ¿no? Una canción que improvisó contra Conga, ¿no? Y esa compañera sigue siendo atropellada. Después de haber sacado el premio, sigue siendo atropellada por la empresa. Mandó a su gente, la empresa, para que ya el tribunal ha ratificado que eso es parcela de ella, porque siguió un juicio Yanacocha. Después eso ha ido a la Suprema hemos ido a manifestarnos, hay Máxima no está sola, y la Suprema también ha tenido que ratificar ese fallo del tribunal cajamarquino, ¿no? O sea, esa parcela es de ella, pero sin embargo el gobierno permite que la empresa entre. Una conejerita que se hizo, fueron y la destrozaron, la conejera. Ha sembrado papas, van y destrozan eso. Han metido un tractor allí al terreno de ella. Una de las hijas se echó para que el tractor la atropelle, y bueno, ahí tuvo que retroceder el tractor, porque las mujeres son las combativas de esa familia, ¿no? Y siguen cometiendo atropellos. Últimamente vino una misión de las Naciones Unidas para averiguar allá, y la empresa le dijo, sí, estamos en conversaciones, pero Máxima ha dicho mentira, no hay ninguna conversaciones, ¿no? Ellos entran y atropellan mi territorio. Le ofrece el dinero que ella quiera por su parcela, pero ella no quiere vender porque encima lograrían las lagunas. Entonces, por la defensa de las lagunas es que se resiste a salir ella, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo la gente está luchando, y ella pertenece a la provincia de Selendín, y la provincia de Selendín es la que más resistencia hace, y también la provincia de Hualgayo, que ha elegido como alcalde al jefe, al dirigente antiminero de allí, ¿no? Entonces, ese es uno de los ataques que hay al pueblo peruano. El otro ataque es por la agroindustria. La agroindustria practica el monocultivo, a pesar de que
el monocultivo es nocivo a la naturaleza. En cambio, el pequeño campesino siembra este año habas o arvejas que ingieren el nitrógeno del aire y lo pasan a la raíz, y al año siguiente siembra papas que van a aprovechar ese nitrógeno. En cambio, la agroindustria lo mismo año tras año. Además, la pequeña agricultura cultiva cultivos asociados. En una chacra de maíz también cultiva frijoles, también cultiva calabazas, etcétera, que eso también es bueno para la naturaleza, porque es imitar a la naturaleza, ¿no? Y además usa, como sabe que está empobreciendo el suelo, usa fertilizantes químicos, usa insecticidas, usa herbicidas, está matando la naturaleza, porque al matar a los insectos también está matando a los pájaros que se alimentan de esos insectos, ¿no? Y no le importa matar el suelo, porque después de matar el suelo acá se va a ir a Asia, a África, Oceanía, a seguir matando el suelo, ¿no? La gran empresa. Y además, bueno, pero el gobierno está al servicio de ellas y por eso usan el dinero para combatir a los defensores del agua, y en lugar de atender las necesidades del pueblo peruano, que son salud y educación. Por eso los maestros están en huelga, y por eso también los médicos, las enfermeras, las obstetras están en huelga. Esa huelga no es solamente en favor de ellos, es en favor del pueblo peruano, porque el pueblo peruano necesita que se atienda su salud y su educación. Por eso es correcto que el pueblo también apoye las luchas de eso. O sea, la lucha sigue. Bueno, otro ataque de la agroindustria, ¿qué es? Que ellos sacan el agua de grandes profundidades, a donde el pequeño campesino no tiene plata para meter a grandes profundidades, y está quitando el agua de la pequeña agricultura que nos alimenta a todos los peruanos, ¿no? ¿Y qué es lo que planta la agroindustria? Alcachofas y espárragos que chupan mucha agua. ¿Para dónde? Para Europa y para Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es otra enemiga de la naturaleza peruana. La principal riqueza del Perú es su biodiversidad. De las 104 zonas de vida que hay en el mundo, en el Perú tenemos 84. Tenemos desde la cordillera oriental, que es muy lluviosa, hasta la cordillera occidental, que es seca. Además, una ventaja nuestra es que la cordillera de los Andes va de norte al sur y no de este a oeste, porque como es de norte a sur, a 1000 metros de altura en el norte el clima es diferente que a 1000 metros de altura en el sur. Si fuera de este a oeste sería el mismo clima, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra riqueza es la biodiversidad, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y nuestro mar también es rico. Estamos en el trópico de Capricornio, pero sin embargo somos bañados por la corriente Humboldt, que es fría, que viene del sur. Eso provoca un movimiento horizontal del agua, pero también un movimiento vertical, porque el agua fría tiende a bajar y el agua caliente a subir, ¿no? Entonces eso da una variedad tremenda de fitoplancton y zooplancton, que son los animales y los vegetales microscópicos, que alimentan una gran variedad de peces. Pero eso es aprovechado por las anchoveteras, por la industria anchovetera, que inclusive la peladilla, que es la cría de la anchoveta, la mata, y que está perjudicando a la pesca artesanal que nos alimenta. ¿Para qué? Para alimentar a los chanchos de Europa, ¿no? Entonces, y también el Amazonas nuestro está siendo aprovechado para sacar la madera y para criar vacunos y todo eso para alimentar a Europa, ¿no? Pero la agroindustria no solamente ataca la Amazonía. El Amazonas es el pulmón del mundo, porque
porque las plantas ingieren el anhídrido carbónico que nosotros exhalamos y exhalan el oxígeno que nosotros aprovechamos, ¿no? Pero no solo la selva amazónica está siendo atacada también en Brasil es terrible, ¿no? Porque allí también están deforestando, atacando a los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Y por eso últimamente un guaraní Kiowa hizo una gira por Europa para denunciar lo que están haciendo allá y me pidieron contactos en Europa, que le di los contactos, una campaña en defensa de ellos. Pero el ataque no es solo al Amazonas. También, una vez que fui a Buenos Aires, vi muy pocos pájaros, y como yo había vivido antes, y dije, ¿por qué hay tan pocos pájaros ahora? Es que Buenos Aires está rodeado de campos de soya que meten insecticidas y sin insectos no hay pájaros, me dijeron, ¿no? Entonces, soya transgénica, caña de azúcar. En Colombia hay grandes, acá está una compañera colombiana que cuando yo fui allá a visitarlo me mostró que había campos de caña de azúcar donde antes se plantaba plantas para comer. O sea, caña de azúcar, palma aceitera, soya transgénica. Tiene la sinvergüencería de decir que la República de la Soya, que ocupa parte de Argentina, parte de Brasil, parte de Bolivia, parte de Paraguay y de Argentina y todo eso, la República de la Soya. O sea que están envenenando la naturaleza. Por eso es que los pueblos indígenas tienen cada vez más apoyo, porque los que atacan porque como la naturaleza ataca más, cada vez más es decir, las grandes transnacionales atacan cada vez más a la naturaleza para ganar más dinero, entonces crece la cantidad de ecologistas, y los ecologistas ven con respeto a los pueblos indígenas, que tienen como uno de sus principios el amor a Pachamama, el amor y el respeto a la madre tierra, ¿no? Bueno, no vivimos ninguna democracia, porque se persigue a los defensores del agua y se favorece, se gobierna al servicio de las grandes transnacionales que están depredando la naturaleza peruana, ¿no? Entonces no es ninguna democracia. Y las grandes transnacionales tienen a su servicio al Ejecutivo, tienen a su servicio al Legislativo, tienen a su servicio a los jueces, tienen a su servicio a los tribunales y tienen a su servicio los grandes medios de expresión, los periódicos, las radios, las compañías de televisión, etcétera, etcétera. Entonces estamos gobernados por ellos, pero contra eso se levanta el pueblo, pues como digo ahora, por ejemplo, últimamente los trabajadores de la salud y de la educación han estado en huelga y el pueblo los apoya, ¿no? Yo creo que es posible en que la colectividad gobierne. Un ejemplo de eso es la sociedad zapatista. Hace 22 años que 20.000 zapatistas gobiernan en un sector de México. Allí eligen gobernantes del pueblo, del municipio y del caracol, que es el nombre que le dan a las juntas de buen gobierno para diferenciarlo del mal gobierno de México. Ellos eligen un grupo de mujeres y de varones para que gobiernen el pueblo, para que gobiernen el municipio, para que gobiernen la junta de buen gobierno. En ese grupo que eligen no hay presidente ni secretario general, todos los gobernantes valen igual. Y después de un tiempo los cambian por mitades. Primero una mitad para que la mitad entrante aprenda de los otros y después la otra mitad. Y no hay reelección, porque todos tenemos cabeza, todos podemos pensar, no existe la persona indispensable. Y ningún gobernante a ningún nivel gana un centavo. Entonces ahí gobierna la colectividad, y cuando hay un asunto importante en el pueblo, la directiva del pueblo tiene que llamar a asamblea, porque se manda obedeciendo, como dicen ellos, o sea, es la colectividad la que gobierna. Entonces ese es un ejemplo de
de que la colectividad gobierna. Y a los zapatistas, cuando les han dicho ustedes son la vanguardia de México, ellos han dicho, ¿qué sabemos nosotros los problemas que hay en Coahuila y cómo encarar esos problemas? Eso saben los compañeros de Coahuila, no sabemos nosotros cómo vamos a hacer nosotros la vanguardia de ellos. Además, han habido escuelitas zapatistas. Yo asistí a una escuelita zapatista y ellos dicen, por favor no nos copien, cada uno en su lugar y en su tiempo verá cómo le hace, ¿no? Pero no nos copien. Entonces, ese es un ejemplo de que la colectividad sí puede gobernarse, porque desde hace 22 años se viene gobernando allá la colectividad. Cuando terminó la guerra, el ejército zapatista llamó a la población civil y les dijo, nosotros somos un organismo vertical porque somos ejército. Estamos para defenderles a ustedes de un ataque exterior, pues no estamos para gobernarlos. Ustedes tienen que gobernarse. Y por eso la población civil es la que se gobierna y la forma que he hecho. Ese es un ejemplo de cómo se hace. Hay el municipio de Cherán, que también queda en México, en Michoacán. Ellos también eligen, bueno, estaban siendo asaltados por una banda de narcotraficantes, como los narcotraficantes están conectados a los gobiernos locales o al gobierno nacional, pasaban por la calle principal del pueblo robando la madera del bosque, armados ellos con uniforme militar, hasta que unos jóvenes dijeron, el ojo de agua nos ha llamado, el ojo de agua que está en el bosque, ¿no?, que dice que está a punto de morir, y fueron donde el cura y le dijeron, el ojo de agua nos ha llamado, nos dice que está a punto de morir y hemos decidido levantarnos en armas. Está bien, háganlo, les dijo el cura. Se levantaron en armas, el pueblo los apoyó, expulsaron a los ladrones narcotraficantes y nombraron una colectividad para que les gobierne, de varones y mujeres, como digo, también sin secretario general y sin presidente de la colectividad toda. Y hace 2 años creo hubo elecciones municipales en México, entonces dijeron, bueno, ellos no aceptaban a los partidos que iban a hacer propaganda, no, acá no se aceptan partidos. Y después dijeron, bueno, hay que elegir, nosotros también tenemos que cambiar a nuestra directiva. Y eligieron una nueva directiva igual, sin ningún secretario general, ni presidente, ni alcalde, ni nada. Y nos invitaron a mí y a otros compañeros para que vayamos a la toma de posesión de ellos. Ellos no se dicen zapatistas, ni los zapatistas dicen que ellos son zapatistas. Es el municipio de Cherán, y cuando se inauguraba un año más de la expulsión de los ladrones de la madera, ellos nos invitaron. Yo ya estaba en el Perú, pero me tomaron por Skype, me tomaron mis declaraciones. Yo les agradecí por estar dando los pasos para salvar a la humanidad, porque como digo, antes mi lucha era por la igualdad social, ahora hay un asunto más importante, que es la supervivencia de mi especie, porque un siglo más que sigan gobernando las transnacionales y la especie humana va a desaparecer, incluyendo por supuesto a los capitalistas, pero entonces la lucha ahora es por la supervivencia de la especie y ellos nos están dando el ejemplo. Además hay otros ejemplos en México, en Guerrero, por ejemplo, hay las comunidades nombran su guardia armada que los defienda de los narcotraficantes, y el gobierno de Guerrero ha tenido que reconocerlos. ¿Por qué? Porque verdaderamente no tiene capacidad para hacerlo, y la población urbana les ha hecho a ellos que les enseñen cómo organizar la autodefensa. Además, en Cherán, que es el municipio que estoy hablando, ha tenido que reconocer Peña Nieto, bueno, como son indígenas tienen derecho a elegir según sus usos y costumbres, y está reconocido el municipio de Cherán. Bueno, así hay ejemplos en todas partes del mundo, ¿no?, de que la gente de abajo sí está luchando por resistencia. Ayer creo, no, el 20 de agosto hubo una gran movilización en todo Estados Unidos protestando contra la posición de Trump de haber dicho que los culpables de ese atropello que hubo a los antifascistas eran ambos lados, e inclusive gentes de los ejecutivos de las empresas de Trump, que es un gran empresario, han renunciado por esas declaraciones de Trump, ¿no? O sea que el mundo se está moviendo.
En Estados Unidos han sido decenas, no, centenares de miles que han manifestado en todos los Estados Unidos que están contra las palabras de Trump.